protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, su programa semanal de análisis de la actualidad con periodistas de otros países. Hoy nos vamos a preguntar qué está pasando en Jalisco y cómo nos afecta como nación. Luego nos interesaremos por los datos alarmantes que nos llegan desde Estados Unidos, donde están presos exfuncionarios y exnarcotraficantes mexicanos como Genaro García Luna y la Barbie. Por último, volveremos al fraude electoral en Bolivia que, quizá, a final de cuentas, no fue un fraude y Evo Morales hubiera podido ser el ganador de los comicios en octubre de 2019. Este es el menú. Los voy a dejar con las portadas internacionales y nos vemos enseguida. En los últimos días, las acciones y competencia del cuerpo policíaco han sido cuestionadas mundialmente, lo que ha puesto en evidencia el decadente sistema del cumplimiento de la ley que impera hasta ahora. En Estados Unidos, activistas y algunos funcionarios, a través de un proyecto de ley, piden reducir e incluso eliminar el presupuesto de los departamentos de policía, así como un rediseño de las tácticas de seguridad para lograr una transformación fundamental en el sistema. Continúan las protestas en la Unión Americana, aunque de forma más pacífica. Persiste la lucha para que se haga justicia, no solo por el reciente asesinato del afroamericano George Floyd, sino por cada uno de los fallecidos a causa del racismo. Se exige que no haya más abuso. Estos levantamientos desencadenaron un movimiento mundial, pues cada territorio ha vivido la discriminación de diversas maneras. El mundo reflexiona acerca del racismo imperante y acepta que es tiempo de cuestionar los privilegios de los blancos. Asimismo, esta semana se abrió un debate sobre la exaltación de símbolos y personajes históricos. En varias ciudades del mundo se han derribado monumentos de figuras históricas que se sabe fueron abiertamente esclavistas y racistas. Estas demostraciones han ocurrido en plazas públicas de ciudades como Boston, Miami, Londres, Bristol, Amberes y Bruselas. La estatua de Edward Colson, un traficante de esclavos, fue derribada y arrojada al río en la ciudad inglesa de Bristol. Poco después, según la afirmación del ayuntamiento, la efigie fue recuperada y resguardada en un lugar seguro. En Estados Unidos han sido vandalizadas y decapitadas varias estatuas de Cristóbal Colón, motivo por el cual varios manifestantes han sido detenidos. Todo esto ha motivado el cuestionamiento sobre cuáles son nuestros símbolos y el legado histórico que pertenecen a nuestra cultura. Esta semana se llevaron a cabo los honores en memoria del hombre que detonó esta ola de protestas mundiales, George Floyd. En las ceremonias estuvieron presentes sus familiares, amigos y una gran afluencia de público que quiso darle un último adiós a la víctima. Philonis Floyd, hermano del fallecido, testificó ante el Congreso y entre sollozos pidió a los líderes y gobernantes hacer lo correcto. Aseguró que así la muerte de George no sería en vano. En plena crisis por el coronavirus y las protestas contra el racismo, Estados Unidos se encuentra de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre. Sin duda, la situación actual de aquel país ha afectado la aprobación del mandatario Donald Trump y los sondeos, por el momento, le dan una ventaja a Joe Biden. Sin embargo, la población no está completamente convencida con el candidato demócrata. Esto podría traducirse en una menor participación en las elecciones, lo que podría favorecer indirectamente a Trump. La situación mundial por COVID-19 avanza lentamente y de manera desigual en los países. Algunos se consideran listos para retomar sus actividades habituales y con ayuda alimentaria y programas de salud podrán avanzar siguiendo las medidas recomendadas. En otras regiones, particularmente en América Latina, la situación sigue sin mejorar. Cada día el número de fallecidos y contagiados se incrementa gravemente. Ante la incompetencia de sus gobiernos, no queda más que continuar con las actividades para que la situación económica no decaiga aún más. Pues vamos a complementar estas notas internacionales con algunas que nos traen nuestros invitados de hoy. Elena Reina, ¿cómo estás? Estás de vuelta con nosotros. Eres corresponsal del diario de referencia español El País.
¿Qué nota nos traes tú? Bueno, pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo venía a contarles un caso que en España ha causado muchísima polémica sobre uno de los temas que siguen presentes estos días, que es el tema del abuso policial, y es el caso de un chico de 18 años en un centro de menores en Almería, que es una provincia del sureste de España. Este chico murió asfixiado a manos de 6 policías en un centro de menores el año pasado, en julio de 2019. Como ha sucedido también en otros países, estos casos que suceden con anterioridad se han puesto ahora otra vez sobre la palestra, porque el tema del abuso policial vemos que no es algo exclusivo ni de Estados Unidos, ni de México, ni de un país en concreto, ¿no? Y en el caso de España, este chico fue asfixiado, según se muestra en un vídeo que mostramos también en el periódico, como 6 agentes intentan someterlo. Él aparentemente en el vídeo no pone resistencia y lo presionan, igual con una táctica de presionar la rodilla en su cabeza. Él estaba boca abajo durante 13 minutos hasta que se dan cuenta de que está muerto. El problema aquí es que en el primer informe forense sí se hacía referencia a que una de las causas probables de la muerte había podido ser asfixia. Se concluye que había sido una parada cardiorrespiratoria. O sea, alegan que un chico de 18 años había tenido un paro cardíaco, lo cual es muy improbable, ¿no?, en alguien tan joven que tenga un problema de corazón así. Y el caso se reabrió ahora, quizá amparados un poco con toda esta protesta global contra el abuso policial, pero pues todavía no han obtenido justicia, y este es uno de los casos que ha marcado un poco la política, bueno, generalmente la sociedad en España en la última semana, aunque es verdad que no ha promovido ese nivel de solidaridad en redes que sí lo hizo el caso de George Floyd en Estados Unidos, y es una de las quejas de los activistas en España, que vemos el racismo de Estados Unidos como algo más propio que lo propio, ¿no? En este caso el joven era español, pero su familia era de origen marroquí, y por tanto el racismo también está presente en este caso, y pues muchos activistas denuncian eso, que también la indignación se traslade hacia lo que sucede en esos países, en tu propio país, que es un poco lo que también se reclamó en México, y pues supongo que hablaremos más tarde de eso, ¿no? Sí, absolutamente. Claro, tema súper, mega, hiper internacional. Sí, de veras sí. que no hay país, yo creo, Global, donde no sucedan este tipo de cosas. Qué terrible. Sí. Joan Grillo, periodista británico que publica en el New York Times, a veces en el Times también, colaboras para BC News, también para medios mexicanos, eres autor de un par de libros sobre el narco y la violencia en México. Sé muy bienvenido otra vez. Un gusto. Y danos una nota, por favor. Pues hablando de estas guerras de cultura y cuestiones de racismo, a este momento que quiere pues quitar los símbolos del pasado, de cambiar la cultura, y llega a Inglaterra. Primero quitan esta estatua de una esclavista en Bristol, Edward Colston, y realmente yo creo que nadie ha escuchado de este esclavista antes, menos que la gente local, entonces la gente no importa tanto que lo quitan, ¿no? Y luego hablan de quitan a Winston Churchill, el estatua de Winston Churchill, quita esto, pues por bueno o malo hay discusión de eso, de que hizo bueno o mal, pero es una figura de un símbolo en el país, un poco como es quitar a Pancho Villa, que incluso Pancho Villa mató a chinos en Torreón, por hablar cosas malas. Bueno, pero hubo pues, mucha más discusión pues, a Winston Churchill, pero luego quitaron un capítulo de televisión de un programa que se llama Fawlty Towers con John Cleese, que es de Monty Python, no sé si conoces a Monty Python. Y esto es como quitar un capítulo clásico del Chavo del Ocho o algo así, como que en México. Esto sí la gente enojaron. ¿Cómo crees que van a quitar eso? Pero claro, es que algo son los símbolos de Estado y otra cosa es la cultura popular propia. Sí, se fue para atrás, porque fue un capítulo de los años 70 en que en este capítulo hay un personaje, que incluso el personaje del capítulo de los años 70 es un mal conservador que habla mal, como es un tipo racista, y es pintado como una persona malo, y están diciendo por esto hay que quitarlo. Entonces, pues hay que preguntar realmente, una cosa es que queremos un mundo mejor, realmente, pero la otra cosa es realmente cambiando toda la televisión en una manera así, vamos a realmente tener un mundo mejor o un mundo con mucha censura.
Gran pregunta, muchas gracias. Fidel Carlos Flores, boliviano, periodista independiente, corresponsal de medios en Bolivia, afincado en México desde hace algunas décadas. Sí. ¿Cómo te encuentras y qué nos cuentas? Bien, en relación a las notas a destacar, quisiera remarcar dos eventos, dos hechos que se dieron este fin de semana en Bolivia. Uno de ellos, el asedio a la embajada mexicana en La Paz por una cantidad de policías, un poco más de 200 policías, en el entendido de que eran operativos para evitar la fuga de exautoridades y también, bueno, este era un discurso que se manejaba, ¿no? Y el otro era que estaban haciendo operativos de rastrillaje en la zona. El punto en general es que pues existe la intimidación que se genera hacia la Casa Diplomática, hacia la representación diplomática de México, y esto no solamente viene desde el fin de semana, sino que fue muy intenso en diciembre, en enero, y después de esa fecha se instaló incluso afuera de la embajada un grupo de jóvenes afines al gobierno actual como una especie de vigilias. Estuvieron ahí como 4 o 5 meses hasta que la anterior semana ellos se retiraron de ahí. Y bueno, una semana después pues ya vino este operativo policial que hubo, ¿no? ¿Y eso es a raíz de la ayuda que proporcionó México a la salida de Evo Morales del país? ¿A partir de ahí? No lo podría afirmar de una manera así tajante, sin embargo hay un ambiente de eso, obviamente, en ese contexto. Además, mencionarte que en este momento existen varias autoridades, exautoridades del gobierno anterior que están en calidad de refugiados, ¿no? Y no les han dado el salvoconducto para que puedan trasladarse a México. Entonces, también esa es otra variable que se está viendo ahí. La vigilia que hacían estos jóvenes era precisamente, entre otras cosas, para evitar de que estas personas salieran, porque ponen un pie fuera de la embajada y pues lo detienen inmediatamente, ¿no? El otro elemento en términos de la pandemia del COVID en Bolivia, destacar que pues tanto el sistema privado como el público en este momento está totalmente colapsado, y esto implica de que el sábado, domingo, existieron cuatro muertes afuera de los hospitales buscando y clamando atención. Esto fue en Cochabamba, Beni y La Paz, ¿no? Entonces, seguramente esta semana se van a ir dando más casos de estos lamentables casos. Me hizo recordar a Guayaquil, cuando las personas pues colapsaban en la calle, ¿no? Entonces, es una cuestión que quería resaltar porque sí va en medio, digamos, de que las autoridades del Estado han delegado a cada departamento, que es una equivalencia a Estado, para que manejen el tema de la pandemia, pero pues obviamente no lo van a poder hacer, o sea, ya están a destiempo, ¿no? Eso quería remarcar básicamente. Muchísimas gracias, Fidel. Bueno, pues nos vamos a un corte y volvemos con el primer tema. Vamos a preguntarnos qué está sucediendo en Jalisco. Tras el asesinato de Giovanni López a manos de la policía en Jalisco, supuestamente por no portar cubrebocas, se han llevado a cabo múltiples manifestaciones que exigen justicia y un alto al abuso policial. La primera protesta en el estado terminó de forma violenta. Se registraron disturbios, personas heridas y detenciones ilegales. Asimismo, los manifestantes denunciaron desapariciones presuntamente por parte de los cuerpos policíacos. El caso se tornó político luego de que el gobernador Enrique Alfaro y el partido Movimiento Ciudadano acusaran a los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y a Morena de enviar infiltrados a la manifestación y orquestar un complot para manchar la imagen del gobernador jalisciense. El presidente negó la acusación. Estos hechos son solo una muestra de la situación que prevalece en Jalisco. Violencia a la alza, asesinatos, tortura, desapariciones forzadas y muertes injustificadas, además de la constante amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación y la narcoguerra que golpea esta región. Esa es la situación en Jalisco. Desde hace 2 semanas hay movimiento. Elena, acabas de ir precisamente a reportear a Jalisco. Sí. ¿Tú puedes darnos un panorama de qué se está agitando por allá? Sí, bueno, les puedo contar un poco lo que
lo que pude observar después de las protestas estas que se han comentado estos días, bueno, sobre todo después de la protesta violenta de aquel jueves en la que se vieron patrullas incendiadas, un policía al que prendieron fuego. Esto es algo inédito un poco en Guadalajara. Pasó hace unos años, es cierto, pero estamos hablando de una ciudad, una de las metrópolis más grandes y más importantes de México. Y lo que nos han contado cuando fuimos allá a reportear son historias de terror, como si vinieran de un pueblo chiquito de Guerrero, por no mencionar el nombre, y es la detención ilegal de manifestantes para impedir una manifestación. Y digo detención ilegal de manifestantes, pero no todos ellos eran manifestantes, muchos de ellos iban, no se puede demostrar que ellos fueran a una manifestación. Esto sucedió el viernes, un día después de los disturbios. Mucha gente pretende concentrarse en la puerta de la Fiscalía de Jalisco para pedir la liberación de gente que había sido detenida supuestamente de forma ilegal el jueves. Esta manifestación no se llega a producir y por las calles cercanas a la Fiscalía de Jalisco, que está a las afueras de Guadalajara, se produce una cacería de todo aquel que parezca joven. Y esto no es un supuesto, es algo que ha reconocido el propio gobierno estatal. Entonces, todo aquel con pinta de chico joven revoltoso es detenido. Y es detenido desde uno que va en un pesero, que se bajaba, que podría vivir por ahí, a gente que realmente iba a una manifestación. Y esta gente es detenida, estos chicos, sobre todo estudiantes, son detenidos de una forma, bueno, pues como nos han contado muchas veces que sucede un secuestro o una desaparición forzada, que son personas vestidas de civil, armadas, en este caso de tubos y palos, en camionetas en las que no pone en ningún momento un logo de ninguna autoridad, se los llevan, los retienen durante horas a golpes y amenazas. Es curioso como que jueguen con este terror colectivo que existe del cártel, ¿no? y que amenacen a la gente con entregarla a un cártel cuando eso en México no es una broma, ¿no? Cuando eso hemos visto que sucede. Y eso es lo que en Jalisco ahora mismo, esa detención masiva de estudiantes, que bueno, se puede decir que fue un secuestro realmente más que detención porque no figuraron como detenidos en ningún momento, eso es lo que ha provocado una indignación en los jóvenes, pero sobre todo un miedo. A mí uno de los jóvenes que no había ido nunca a ninguna manifestación, que ahora mismo tiene problemas de ansiedad, obviamente, porque cuando los devolvieron, los subieron a camionetas y los dejaron en caminos de terracería. Ustedes se pueden imaginar lo que sentirían si los llevan con las manos en la espalda, la cabeza agachada, golpeándolos y de repente sienten que un camión entra por un camino de terracería. Y encima les dicen, los van a entrar al cártel, pues te lo crees, ¿no? Sí. Este chico tiene miedo y lo que más le duele, según me contaba, es que han ido por los jóvenes, ¿no? Han ido por los jóvenes porque tenemos apariencia de jóvenes y no hay nada peor que tener atemorizado a la juventud, ¿no? Es lo más triste. ¿Y qué está sucediendo en Jalisco? Que esto yo creo que ha marcado un antes y un después en la política, en el gobierno de Alfaro, de Enrique Alfaro, el gobernador. O sea, Enrique Alfaro, pues sí, es un gobernador, un político que ha estado desde el inicio del gobierno de López Obrador en contra, se ha formado como la imagen visible de la oposición, de una oposición aparentemente inexistente o dormida que tiene López Obrador. Alfaro ha sido muy combativo, pero con estos eventos, bueno, se ha desvelado una visión, una imagen despótica del gobierno de Jalisco y es preocupante. Pero es despótica, es decir, teníamos un gobernador de Jalisco en efecto que se levantaba o se autosentía, digamos que se sentía en efecto esta oposición, esta manera de tener la pandemia bajo control, sí. Tener una cierta mano dura, tener un Estado bajo control y de repente sucede esto en el que te das cuenta que hay desapariciones, hay homicidios, hay manifestaciones de jóvenes que acaban mal, sí. Es decir, ¿tiene o no tiene el Estado bajo su control? O sea, tú dices, se ve cierto autoritarismo. O sea, ¿él sí. es responsable de esto o simplemente ya no tiene el control de su Estado? Pues es que el problema con el autoritarismo es que es ilegal, ¿no? En muchos casos. El control no se puede ejercer de esta forma en un Estado de Derecho. Él ha intentado, o sea, él ha reconocido que a él se le ha ido de las manos todo este descontrol. No sabemos qué responsabilidad hay del gobernador ni qué responsabilidad del fiscal porque hay una investigación abierta que evidentemente no nos van a comentar hasta que no se empiece a resolver, a no ser que se vayan filtrando cosas, pero el control no se puede ejercer de esta forma. Él, aparentemente una parte de la fiscalía lo ha intentado ejercer así, evitando una manifestación. Eso es inconstitucional. Que lo tiene bajo control no lo creo porque estamos en el siglo XXI, porque hay imágenes en las que se ve cómo muchos agentes bajo su cargo
se saltaron por la libre todos los derechos humanos escritos en la Constitución y entonces, claro, bajo control no está. Él lo ha intentado. Y con el tema de la pandemia creo que es otra cuestión. Creo que están mezclando dos cosas. Que con la pandemia él hiciera lo que creía que se tenía que hacer en ese momento y lo que se recomendaba desde fuera, está bien. Y que en un momento en el que López Obrador parecía no estar tomándose muy en serio el tema de la pandemia y él se ejerciera como persona correcta, ordenada y, bueno, visible en contra de esta tendencia a no tomárselo en serio, está bien. Pero de ahí a evitar una manifestación, a detener ilegalmente a gente durante horas, a golpearlas, y digo, seguramente el gobernador dirá que él no es responsable, pero es el último responsable de lo que sucede en ese estado y tendremos que ver qué pasa, ¿no? Pero es realmente un opositor tan fuerte como... O sea, él pretende, o sea, esto pasa, estamos en Jalisco, pero esto pasa en todo el país. Sabemos que la policía está cometiendo atropellos en todo el país. Y tú misma escribiste hace poco un artículo de un joven que ha sido matado, asesinado por la policía en Oaxaca. Alfaro pretende que el foco se puso en Jalisco porque es un golpe contra él. Sí, yo opinaría ahí que pues, activó el elemento de la violencia, empoderó a las fuerzas, a la policía, ¿no? Y eso te lleva un riesgo, ¿no? O sea, y más cuando el discurso de López Obrador está en el sentido de respetar los derechos humanos a tope, es decir, en ningún momento él quitó esos derechos, ¿no? En cambio ya parecería que el discurso iba en otro, endureció la posición. Eso evidentemente conlleva un riesgo y responsabilidades, ¿no? Ese fue un error tremendo de Alfaro que obviamente políticamente seguramente le va a costar. Y como decías, ¿no? Esa mezcla de la pandemia y la otra cuestión de impedir, pues es fatal. Sí. Bueno, antes de esto, el jueves, cuando fue la marcha, fue un evento importante. Fue cuando un joven quemó una policía. Y hay video de esto que es bastante fuerte, que mucha gente ha visto, que la persona se pone líquido y se enciende. Bueno, ¿quién era esta persona, no? Si era un manifestante, un anarquista que quiere usar estas tácticas, que es posible, o un infiltrado, un golpeador. ¿Y por quién, no? Y no estoy diciendo de quién, más quién era, porque muchas veces hay fuerzas, fuerzas oscuras que lo mueven las cosas, y no sé. Bueno, otro punto es que viene en contexto de las marchas, manifestaciones contra la violencia policíaca en Estados Unidos, ¿no? Y la cuestión de que hay que marchar contra estos, hay que levantar un intento un poco de poner esto, que está pasando en Europa ahorita. Que la cuestión, en una manera que hasta ahorita no ha tomado gran dimensión, ha sido un par de manifestaciones, hubo otra aquí en la Ciudad de México, unos saqueos y esto, pero no tomando una gran dimensión. Sí es un problema súper importante en México, que tiene años trabajando derechos humanos y cosas de cómo hay que decir que la policía no abusan, no secuestran y también los soldados. Al mismo tiempo también tiene un problema en México súper fuerte con la violencia del narco, súper fuerte, y también se mezcla con la policía. Pero la cuestión ahorita de saqueos, esas cosas sí, en tiempo de pandemia, en tiempo de recesión económica gravísimo, puede ser que no llega a soluciones bien, pero también a más caos y más problemas. Yo creo, perdón, también que el argumento de Alfaro en el sentido de acusar a López Obrador que cuando se dio todo este tipo de represión de que fue orquestado desde los sótanos del poder, se cayó por su propio peso, ¿no? No creo personalmente que haya ocurrido eso. Creo que hay problemas de lo que mencionaba el compañero, ¿no? Hay una serie de cosas que van convergiendo y bueno, genera esta espiral de violencia, ¿no? Y eso, repito, conlleva un riesgo y responsabilidades. Claro, cuando tienes la policía infiltrada, es lo que tú señalas un poco, que tienes la policía infiltrada y si le das poder, pues en algún momento se va a salir de las manos. Exacto. ¿Y qué tipo de oposición necesitamos entonces en México si no es Alfaro? Bueno, yo creo que no hay ningún problema con que sea Alfaro. El tema es que no se mezclen las cosas. O sea, no todo lo que le sucede a Alfaro en su estado tiene que ver con Morena, todo lo malo que le suceda, ni todo lo malo que le suceda a López Obrador es la oposición. O sea, lo que estaría bien, o sea, cuando me refiero, tengo muy claro, por ejemplo, López Obrador, cuando hablaba de las marchas feministas y decía que las feministas eran una oposición, que estaba aliada con el PAN, etcétera.
qué manía tienen de no respetar la libertad de expresión y la crítica independientemente de dónde venga y de qué partido político venga o si es apartidista, como es el caso del feminismo. Pero a lo que me refiero con Alfaro es que estaría muy bien que hiciera una oposición sensata y coherente y que no todo lo culpara al partido de la oposición, sino que a lo mejor, oiga, usted se ha planteado que hay gente indignada con la policía y con el abuso policial en su estado, o se ha llegado a plantear que ha habido un hombre de 30 años al que asesinó una policía municipal en Jalisco y que por eso alguien se puede molestar. O sea, no todo tiene que venir de los sótanos del poder. Y si viene, haga usted el favor de no detener a esa gente, golpearla durante 5 horas y luego soltar en un camino de terracería. Investigue, haga su trabajo. Y si quiere ser oposición, pues hágalo con coherencia y como se ha hecho y como se hace la oposición en un montón de países y como se ha hecho aquí. Es verdad que es muy difícil ser oposición de López Obrador cuando tiene ese nivel de control del país, pero creo que la oposición no tiene que jugar un juego oportunista y populista, tiene que ser crítico porque hay muchas cosas que criticarle al gobierno federal. Se están levantando ahorita los gobernadores del PAN, ¿no? Sí, claro. Pero hablas de oportunismo, podría ser un momento muy oportuno ahora que es la pandemia y que sin duda estamos hundiendo. ¿Qué sería ideal? Sí, decir que cómo sería oposición en México. México el sistema es como construido para un solo partido, como durante los años del PRI en el siglo XX. Como lo tienen en los otros países, es que en el Congreso se forma el gobierno y oposición desde el Congreso. Y se nombra como un gabinete sombra, una persona que checa salud, una persona que checa seguridad pública. Y cada quien pone contraargumentos. Algo así sería para mí ideal. Es difícil llegar a esto, pero antes hablaron hace unos años de cómo sería la reforma del Estado en México. Porque un gobernador es un personaje que también tiene que gobernar. Sí. Y tiene sus propios problemas. Entonces no es la ideal para ser para ponerse de opositor. Figura de opositor. Exacto. ¿No? Gracias. Bueno, nos vamos. Dejamos este tema aquí y nos vamos al siguiente. Muy bien. Volvemos. Originario de Laredo, Texas, Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, es el único ciudadano estadounidense que ha logrado escalar hasta el círculo más poderoso del narcotráfico en México, vinculado en diferentes momentos al Cártel del Golfo, al Cártel de Sinaloa y al grupo de los hermanos Beltrán Leiva, convirtiéndose en una figura clave para esta última asociación delictiva. Además de ser conocido por sus crueles métodos de tortura y matanza, el narcotraficante adquirió fama por su vendetta personal en contra del Cártel de los Zetas, aparte de haber contribuido de manera importante a enardecer la época más sanguinaria de la guerra entre cárteles. Valdés Villarreal fue arrestado el 30 de agosto de 2010 y extraditado a Estados Unidos 5 años después. Finalmente fue sentenciado a 49 años de prisión en junio de 2018. Sin embargo, su historia no termina ahí. Hoy el nombre de la Barbie vuelve a aparecer en los medios a raíz de una investigación de la periodista Anabel Hernández, quien siguiendo las huellas de la red de corrupción de Genaro García Luna, logró documentar cómo, de 2008 a 2010, Valdés Villarreal colaboró con la DEA y el FBI al proveer información sensible sobre el funcionamiento de los cárteles y datos para proteger a agentes infiltrados en México. Esto pone en evidencia el conocimiento que tenía el gobierno de Estados Unidos sobre los posibles vínculos y sobornos de colaboradores cercanos al expresidente Felipe Calderón con grupos delictivos de esta naturaleza y la corrupción de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. Quizá finalmente podemos entender por qué la Barbie sonreía con tanto cinismo al ser presentado oficialmente después de su arresto. La muñeca más temible del mundo, la Barbie. Siempre supe que algo no estaba bien con las Barbies. Joan, ¿te has planteado cómo debemos sentirnos en México de que la DEA colabore con narcotraficantes, homicidas en plena actividad y libertad que trabajan en México? Pues sí, bueno, hablamos un poco de la Barbie, el figura del Barbie, por un personaje en la cuestión del narco desde el principio. Tengo un amigo que se fue a la prepa con él, incluso en Laredo, Texas. Y digo que él era que jugaba deportes en el americano, es un tipo grande, carismático, simpático, él dijo en la prepa, ¿no?
Y este que llega como, yo creo por su personalidad, es como Lavante en el narco, ¿no? Él empieza como, no sé, vendiendo marihuana en Laredo, se pasa al otro lado, empieza con el ambiente y luego se junta con los Beltrán Leiva. Y dice que se pone muy buen amigo de Arturo Beltrán Leiva, ¿no? Las barbas del pueblo La Palma, allá en Sinaloa, en la montaña, al lado del Chapo, que pelea con Chapo. Y empieza como el terror en Acapulco. Entre los primeros videos de ejecuciones, fue uno que movió en un VHS. Y esto fue una ejecución en Acapulco por 2005. Igual lo hizo esto la Barbie. Esto fue como que dirigió este video y empieza esta idea de propaganda, de videos, de propaganda de la violencia, usando violencia pública. Incluso podría ser él detrás de las primeras cabezas que quitaron en Acapulco de 2 policías que ponen en una pared, ¿no? Que empieza a ampliar mucho en el país, ¿no? Entonces, sí está mal cuando este personaje empieza a hacer tratos con la DEA, pues sí es algo malo. Entramos en el juego muy oscuro que juega entre los agentes y los narcos. ¿Qué pasa? Los narcos empiezan a dar información de la DEA. Tengo el nombre de la casa donde está tal narco. Entonces la DEA lo conviene porque agarran detenciones. Le puede pasar la información a la Marina en México, el ejército agarra. Pero el narco también conviene. Porque si tiene un enemigo, pues puede pasar sus datos. Entonces es un juego que los narcos pueden seguir funcionando, pueden seguir moviendo, pero también actuando, cooperando con la DEA. Bueno, ¿qué pasa con la Barbie al final? Él dice que el Beltrán Leiva, después de la guerra con Chapo, se pone muy rinconado, está en Cuernavaca, según la Barbie, que se pone medio loco, medio paranoico, el Arturo Beltrán Leiva, y se pone ahí y se va en contra de él, y podría ser que la Barbie pasa los datos a la DEA, que la pasa a la Marina, que lo matan y pasa todas estas cosas. La cuestión que está poniendo ahorita es cuánto la está poniendo en el contexto de Calderón y cómo es Felipe Calderón involucrado con esto. Yo creo que sí sabemos que hay muchos funcionarios bajo de Calderón involucrados con el narco. Esto no hay cuestión. La cuestión que regresamos, que platicamos hace un mes, es si realmente va a llegar a un juicio contra Calderón, y lo dudo. Si lo pega Calderón como figura pública, sí. Sí lo pega, y toda esta cuestión es más difícil que él puede, cuando sale a criticar a López Obrador. Hablando de oposición. La gente directamente va, no, cuestión de narcoguerra, y se quita mucho su voz, el poder de su voz. Pero la otra es, ¿realmente estos métodos, o sea, estamos privilegiando la inteligencia sobre las vidas de los mexicanos? O sea, recuerda también Rápido y Furioso, hay cierta irresponsabilidad o responsabilidad en una cantidad de muertos y de asesinatos y de hecho de carteles que se voltean unos contra otros. Finalmente, hasta podría ser, existe incluso quienes afirman que todos estos tratos de la DEA empezaron a voltear los narcotraficantes también unos contra otros y acabó en la guerra del narco que conocemos, que ha sido de destronar cabeza tras cabeza. O sea, tiene responsabilidad la DEA, puede hacer eso, puede privilegiar su conocimiento de lo que está pasando sobre la vida de los mexicanos. Yo acotaría lo que dice el compañero, es un juego perverso el que hace, y sí, en términos de hecho lo hace, y no es la primera ocasión que ese tipo el problema es que las víctimas los pone pues México, ¿no? La guerra con el narcotráfico fue un elemento importantísimo que pues imagínate en lo que derivó, y no solamente los efectos colaterales, más grave todavía, ¿no? Y lamentablemente pues eso va quedando en la impunidad. En la actualidad creo que el expresidente Calderón
bastante cuestionado con esto y estas declaraciones y esta información que pasó y este personaje de narcotráfico, seguramente van a salir y vamos a conocer más cosas que lo van a comprometer de una manera que no va a poder decir, no, yo no tuve nada que ver o yo no sabía, ¿no? Que era el discurso que estaba manejando como oposición últimamente. ¿Podría esto resolverse en algún tipo de salud en la política que se pueda inculpar a Calderón de alguna manera? Pues bueno, una de las cosas que comentaba Anabel Hernández, ¿no? Cuando sacó la carta esta de la Barbie, que hablaba sobre su relación con la DEA, era que Calderón había, según la Barbie, había encabezado algunas reuniones de estas narcotraficantes, entonces bueno, lo señala directamente. También a mí lo que me parece interesante de todo esto, no solo lo del caso de la Barbie, o sea, todo lo que tenga que ver con los funcionarios públicos implicados en vínculos directos con el narcotráfico, es también la relación que tienen los funcionarios de la DEA en todo esto. O sea, lo que está destapando tanto el juicio del Chapo como este de Genaro García Luna, y así es que todos son corrompibles. O sea, siempre se ha visto a México como los funcionarios más corruptos y primero, bueno, pues sí, alguna vez sale algún juicio como estos, pero realmente ahí dentro de la DEA y dentro de los aparatos de justicia estadounidense también hay funcionarios corruptos que se dejan corromper por estos narcotraficantes que al final están viendo qué les conviene, un lado o el otro. Y creo que también sería muy interesante, aunque dudo mucho que lo vayamos a saber algún día, qué responsabilidad o qué grado de corrupción hay en estos aparatos del otro lado, del vecino del norte, que todavía, bueno, no serán tan limpios, ¿no? Cuando tienen este tipo de tratos. Es posible que por eso no se hagan los juicios también, ¿no? Efectivamente. Creo que, como que dijiste, sí es podrido completamente la guerra contra las drogas y la guerra contra los cárteles. Ahí tenemos muchos casos de narcotraficantes activos matando personas que están recibiendo dinero de agencias de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Que es completamente mal, ¿no? Sí. Entonces hay que intentar ver cómo lo cambiamos, cómo tenemos algo que tiene más sentido con el narcotráfico, con los cárteles. Tampoco funciona la cuestión de dejarlos trabajar los narcotraficantes de los cárteles, o qué pasó en Sinaloa cuando se levanta el cártel con la detención de Ovidio. Exacto. Y lo pone atrás y lo dejan funcionar. Tampoco funciona porque ¿qué pasa? Que el cártel toma más y más poder en los terrenos. Fui hace poquito y fue interesante, fui a la sierra, aquí en el Estado de México, donde había repartido despensa la familia michoacana. Mira. Y encontré unas casas, y encontré familias que habían recibido la despensa. Y esta cuestión, esto es que están llegando desde Michoacán, Guerrero, este triángulo, y intentando extender, ampliar su control. Pero este control de territorio que tiene es algo súper preocupante, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma una política de México para intentar tener más sano, menos homicidios, menos secuestros, menos extorsión? Este es el objetivo, pero que tampoco está tan podrido, es muy difícil, es una cuestión de seguridad pública muy complicado. ¿Qué está haciendo este gobierno? Como el último gobierno es administrar la violencia. Claro. Sí, y la otra parte que era lo que hace es pegarle en la cuestión económica, ¿no? Congelar cuentas y que evidentemente eso les pega, ¿no? De manera directa. Y obviamente pues sí habría que replantearse, pues sí tiene que buscar otro camino, porque los anteriores no han funcionado definitivamente, ¿no? Completamente de acuerdo, sí. Sale. Bueno, pues dejamos aquí este tema, es cierto, muy difícil de negociar, de encontrar un equilibrio, de administrar este caos. Sigamos. Nos vemos para el próximo y último bloque, el internacional. Nos vamos con Bolivia. El 20 de octubre de 2019 marcaría la vida de los ciudadanos bolivianos al definirse quién habría de gobernar su país. Evo Morales se preparaba para un cuarto mandato, mientras que la oposición conservadora se manifestaba en su contra. Fue la elección más disputada en décadas y la tensión no se hizo esperar.
Por una serie de irregularidades que manifestó la oposición, estallaron las protestas a lo largo y ancho de Bolivia, por lo que se solicitó el apoyo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para llevar a cabo una evaluación rigurosa de los comicios. En diciembre, la OEA afirmó que hubo manipulación dolosa y parcialidad en la elección. Semanas después, las Fuerzas Armadas obligaron a Morales a renunciar a su cargo. Recientemente, los resultados de un estudio llevado a cabo por The New York Times sobre el posible fraude en las elecciones del país sudamericano calificaron de deficiente el análisis de la OEA. Los especialistas involucrados aseguraron que los métodos estadísticos utilizados no eran los apropiados para llevar a cabo el estudio y que había datos que podían explicarse sin invocar un fraude. Por su parte, The Washington Post publicó un estudio del MIT que estableció que no encontró razón para sospechar fraude y que las conclusiones de la OEA fueron profundamente defectuosas. Después de 7 meses, Bolivia no tiene un gobierno electo y está conducido por un gobierno de facto de extrema derecha que persigue y deslegitimiza a los partidarios del expresidente. Bien dicen que la libre determinación es esencial para la soberanía de los países del mundo. Pues vámonos a la hermana República de Bolivia, o como desde Evo Morales, Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a aprovechar que te tenemos aquí, Fidel, para que nos cuentes exactamente qué está pasando en Bolivia. ¿Cuáles son las últimas noticias respecto a este asunto de las elecciones y el gobierno transitorio? Bueno, mencionarte que las elecciones ya están definidas para el 6 de septiembre, domingo 6 de septiembre. Aquí el problema va a ser, dado el contexto de la pandemia, se tendrá que garantizar las elecciones, los ciudadanos que acudan a votar, porque tienes que considerar, aparte de que la autoridad del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia garantiza todas las medidas de bioseguridad, pero bueno, el contexto es muy complejo, ¿no?, en este momento. En realidad Bolivia, para darte un breve contexto, son 11 millones de habitantes en la actualidad, tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados, un poco más de la mitad de México, un país muy grande en términos de extensión, pero muy reducido en población, con ciudades importantes, Santa Cruz, como una capital industrial, y El Alto y La Paz, como sede del gobierno, sobre todo La Paz, sede del gobierno, del Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces, en esa lógica se van a generar estas elecciones y, como lo mencionabas, un gobierno transitorio que llegó prácticamente pues, a través de una acción militar de facto, en términos generales, y a estas alturas se puede decir que cuando el ejército le retira el poder al expresidente Morales, pues tiene que renunciar, ¿no? Y estas cuestiones se generan pues en un desgaste que tuvo también el presidente Morales, crasos errores y torpezas que tuvo su administración en 14 años y en el intento por 4ª vez de reelegirse. Creo que el 21 de febrero, que fue una consulta a la ciudadanía para ver si se podía reelegir por 4ª ocasión, obtuvo una respuesta negativa, pero que al final fue por movimientos que se hicieron ahí, se desconoció eso, se volvió a presentar, y en ese momento creo que empieza un poco el debacle de él como figura. Evidentemente que tenía todavía mayoría, y de hecho tiene mayoría, porque debo mencionarte que en el Parlamento las 2/3 partes pertenecen al movimiento al socialismo, o sea, tiene presencia y un contrapeso importante, a pesar que el gobierno es de derecha actual, y aún así todavía ese gobierno actual, que no ha logrado hacer la transitoriedad por efectos de la pandemia, este gobierno incluso está siendo criticado por las propias oposición que antes lo apoyaron. O sea, acá estoy hablando de Carlos Mesa y del señor Camacho. ¿Y por qué razón? Por eventos de contextos pandémicos que fueron cuestionados muy intensamente por términos de corrupción y de hacer muchas cosas indebidas, falta de gestión, falta de liderazgo, pues esto un caos prácticamente que está llevando a un colapso total en términos de salud, ¿no?, que creo que se va a profundizar inclusive, ¿no?, y más en estas ciudades que te digo que tienen 2 millones de habitantes, Santa Cruz, La Paz, son importantes ciudades que están siendo totalmente rebasados. Recuerdo el tema de los respiradores mecánicos que pues fueron evidenciados por distintos organismos que vendieron, se vendió a sobreprecio y hasta el momento, hasta el día de hoy,
no existen esos respiradores mecánicos. Entonces, es muy complejo. En relación a la cuestión del fraude, del estudio que hubo de 3 investigadores que publicaron en el New York Times, debo decirte que no es la primera ocasión, es la cuarta o quinta vez, quinto estudio que en todo caso cuestiona la posición que tuvo la Organización de Estados Americanos en su momento y atribuye básicamente que no hubo tiempo en ese momento a la OEA y se sintió presionada. Y el estudio básicamente lo que hace es estadísticamente demuestra que las irregularidades que hubieron no, de alguna manera, no servían para anular la elección o decir contundentemente que hubo fraude, ¿no? O sea, esa es la conclusión que tienen todos los estudios. O sea, ya llama la atención que ya es el cuarto o quinto estudio, ¿no?, que llega a esa conclusión. Existieron errores, vuelvo a mencionar, y quizás torpezas, desde mi óptica es la tormenta perfecta para que se genere un ambiente de bastante polarización. Esto también mencionarte de que la oposición empieza a trabajar un discurso antes de octubre del 2019 en términos de que si gana Evo Morales iba a ser fraude, ¿no? Y esto se empieza a intensificar a través en las ciudades sobre todo, ya se empieza a manejar ese discurso previo a. Entonces, y te decía que se da la tormenta perfecta porque hay 24 horas de un paréntesis que en base a ese paréntesis de cuando el presidente iba, digamos, en Bolivia la constitución actual, para que tú seas presidente elegido sin ir a la segunda vuelta necesitas ganar con el 10%. Y en esa lógica, en esa ocasión, iba muy parejo con el líder opositor, pero en esas 24 horas que hay una especie de paréntesis, aparece como ya lo estaba rebasando, o sea, le favoreció a Evo Morales. Esto generó, y la presión internacional también, y aparte la polarización, las manifestaciones iban creciendo cada vez más, y generó el elemento perfecto para esta especie de convulsión en la sociedad, ¿no? Y eso va sumando otras variables, Estados Unidos como se agarra del elemento de la OEA, y también pues la oposición se agarra de ese discurso y bueno, todo deriva en lo que tiene que renunciar y no solamente eso, sino que ya estaba en juego y en peligro su vida, ¿no? De hecho, tiene que venir a México y después de México se va a la Argentina y en este momento esa es la circunstancia del presidente Morales. Claro, aquí en México nos recuerda muchísimo estas 24 horas de falta de noticias o de conteo, un apagón que hubo en el 88, que por supuesto que genera muchísima polémica. Mencionaste que hay una segunda vuelta. ¿Lo que se está ahorita planteando para septiembre es la segunda vuelta o es el reinicio de todos los comicios? No, es el reinicio de todos los comicios. Y lo que señala el New York Times, me imagino, bueno, lo que señalan los nuevos estudios, me imagino que finalmente obligaron, lo que tienen de bueno es que obligaron al gobierno transitorio a ya definir una fecha para las elecciones. Es probable, además te decía, esta cuestión obviamente lo tiene que definir la Asamblea o la Cámara Legislativa, ¿no? Porque si tiene las 2/3 partes, imagínate el contrapeso que tiene. De hecho, se le estaba, bueno, la actual presidente, Yadín Áñez, estaba inclusive cuestionando esta fecha del 6 de septiembre, es decir, pedía una especie de estudio sobre salud, si el impacto iba a ser más fuerte, pero o iba a ser muy perjudicial en términos de salud, dado la pandemia, en el contexto, lo cual es entendible, pero el gran riesgo que se corre en la actualidad es esa falta de liderazgo en un contexto de este tipo, ¿no? Hay una falta de liderazgo total en Bolivia, o sea, el gobierno actual no tiene liderazgo suficiente para poder orden en todo caso o llevar adelante las cosas. Llegó en un momento complicadísimo, o agarraba un liderazgo fantástico o se caía. O sea, llegar en pandemia es complicadísimo. Bueno, yo conocía un par de veces, entrevisté a Evo Morales ya hace años aquí en México, cuando antes que fue presidente, ¿no? Fue muy interesante y yo creo que fue entre los líderes populistas de la izquierda de América Latina, entre los más exitosos que ha sido, ¿no? En términos de su país y beneficios de su país. Y qué triste que terminó su mandato en esta manera, ¿no? Yo creo que en una cosa más grande, sí vemos hace unos 15 años, se parece que la democracia está llegando a América Latina, ¿no?
de cambio de los años 80, cuando son dictaduras militares en gran parte del continente, ya está cambiado a gobiernos democráticos, ¿no? Ahorita un retroceso muy fuerte, ¿no? Si lo ves, ¿cuántos países? Ahorita, porque, bueno, Cuba nunca lo pasó, la democracia, pero ahorita Nicaragua, ahorita Venezuela, ahorita Honduras, muy cuestionable su elección, de la derecha y de la izquierda, los dos lados, ¿no? Ahorita en Bolivia, en Brasil tenemos Bolsonaro en una situación complicada, complejo, ¿no? Entonces, sí es algo del continente, cómo tener una democracia bien, con una izquierda y derecha funcional que puede como intercambiar. Y es difícil, ¿no? Es un reto muy importante, ¿no? Espero que en Bolivia, no sé qué esperanza tiene el compañero de en Bolivia, esas elecciones van a ser limpios y justos y puede ser un ganador bien. ¿Y quién va a ganar? Incluso, ¿quién va a ganar en este septiembre? ¿Va a ser regresa a la izquierda, el movimiento al socialismo, o se queda de la derecha, o cómo va a ser? Habían encuestas hasta antes de la pandemia, inclusive ya entrando, bueno, sí era antes, porque se radicalizan las cosas. Fíjate cómo se llevó a cabo la cuestión de la pandemia en Bolivia. Es que literal se metió al ejército y a la policía al confinamiento para obligar. Esto generó una violación de derechos humanos tremenda y empieza a generar una irritación colectiva, ¿no? que obviamente genera una forma de actuar muy, muy compleja. Aparte, pues que a estas alturas ya está rebasado inclusive las fuerzas policiales, ¿no? O sea, los famosos confinamientos ya están rebasados por una cuestión sencilla. O sea, la fuerza policial militar no tiene la suficiente cantidad de gente para cuestión de controlar eso, o sea, los ha rebasado totalmente. Ese es otro dato que habría que checar, pero en términos de que tu pregunta es de que hasta la última encuesta sobre preferencias electorales, los que iban adelante curiosamente era Arce Catacora y otro candidato, bueno, Arce Catacora, la candidatura de Arce Catacora, que fue ministro mucho tiempo de Economía y hasta donde vemos los elementos macroeconómicos, había logrado aspectos importantes en términos de reservas internacionales. Vamos a tener que interrumpir esto porque nos estamos yendo, pero bueno, los detalles de los candidatos los vamos a ver después. Antes de irnos rápidamente, quería tu opinión sobre el papel de los medios internacionales, o sea, que viene, o sea, a través del New York Times de repente se vuelve a lanzar una elección muy rápido. Yo creo que es interesante sobre todo el papel de los organismos internacionales, como es la OEA, ¿no? Y qué clase de intervención ha tenido en esto con la oposición y cómo casi les dio los argumentos, porque la oposición al principio estaban protestando por unos argumentos que no se sostenían y la OEA le dice, no, miren, váyanse por acá y quizás si tienen una oportunidad, exactamente, legítimo la protesta. Entonces sí, pues no es la primera vez. Ahorita las sospechas que pesan sobre la OEA son brutales. Pero pues sí, la calidad democrática, o sea, de estas elecciones, de las que vienen, pues será un poco también cuestionada en términos de pandemia, en términos de intervención internacional. Pero bueno, también es muy triste. Pero es volver a la esperanza de que se puedan por lo menos volver a hacer y recuperar una semblante de democracia. Sí, claro. Pero está el ejército en medio, ¿no? Está Evo Morales exiliado, todo lo que hicieron con él, ¿no? Cuando tuvieron que sacarlo de ahí. Quiero decir, la situación es muy complicada. Muy complicada. Pues no históricamente bastante complicada. No quitemos el ojo de ahí. Nos despedimos. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias al equipo de TV UNAM. Y seguimos, nos vemos la próxima semana aquí a la misma hora, mismo canal.